gente intolerante, gente que no admite otra manera de ser, otra manera de pensar que la de ellos. Y son 73 años de la firma del protocolo de Río de Janeiro, protocolo que firmamos con la hermana República del Perú. Mi tío Jorge Herrería, tío abuelo, peleó en la guerra contra el Perú el año 41. Marcharon hasta la frontera y llegaron con los pies desollados porque no tenían botas adecuadas. No dispararon un solo tiro, apenas escucharon la balacera y las bombas, no le quedó más remedio que agarrar a su compañero malherido, no tenían municiones, cargárselo al hombro y regresar caminando hasta Guayaquil. Esa herida pesó muchos años sobre el Ecuador, nos creó, en mi opinión, un cierto sentimiento de complejo de inferioridad, pero se cerró, se acabó. Se firmó la paz con el Perú, había que firmarla, quizás se la pudo firmar de una manera menos vergonzosa de la manera en que se lo hizo, pero había que cerrarla, aunque sigamos pensando que fue injusto para el Ecuador y que queda una herida allí que difícilmente nuestra memoria podrá borrar del todo. Y hoy también, 29 de enero del 2013, faltan 57 días para la venta del Pacific National Bank. Los problemas del banco todavía no están resueltos, lo reconocen sus autoridades. Es poco probable, dicen, pero entonces significa que no es imposible que liquiden el banco. Tendremos el primer banco liquidado ecuatoriano después de la crisis de los años 90, de la crisis del bancaria terrible que tanto le costó a nuestro Ecuador, luego de este fracaso con un banco público en el extranjero. No lo sabemos todavía, pero tenemos muchas cosas de las cuales les vamos a hablar a continuación luego de la pausa. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Bueno, la noticia más importante del día, creo yo, es que tumbaron la página de Banana Leaks en Internet. Ustedes saben que un grupo de periodistas que se mantienen en el anonimato creó esta página hace ya una semana aproximadamente, si la memoria no me falla, para publicar denuncias, reportajes sobre los terribles acontecimientos de la dictadura en Ecuador, el gol con el que comenzaron su partido y que los llevó al estrellato casi de inmediato, fue un reportaje sobre todo lo que está haciendo Pedro Delgado, sobre los movimientos de su dinero, sobre los hermanos Alvarado y su tesis de grado plagiada, sobre actividades ilícitas relacionadas en general con la familia Alvarado, y hasta ahora venían enfrentando una durísima campaña de descrédito, pero sobre todo verbal. Bueno, ayer les tumbaron la página, no sabemos todavía, no se ha dado a conocer una explicación oficial. Lo único que tenemos es que el tema se produce cuando Banana Leaks había publicado un reportaje sobre las cuentas que Rafael Correa tiene en Europa. El tema salió a la luz hace bastante tiempo, en realidad, cuando se descubrió que el presidente había transferido $350.000 a Alemania. Explicaron los voceros de la Revolución Ciudadana entonces que eso era parte del dinero que Correa le sacó al Banco del Pichincha en un juicio famoso. Para eso le metió la mano a la justicia, para hacer dineros con demandas. Recién entonces supimos que el presidente de los ecuatorianos tenía dinero y propiedades en Europa, pero nunca quisieron mostrar ni el departamento ni tampoco las cuentas en Europa, hasta que Banana Leaks mostró ayer la punta del ovillo. No demoró mucho, cayó, tumbaron la página. Afortunadamente varios miembros de la resistencia en Internet han recogido el reportaje y este circula ampliamente. Nosotros inmediatamente al conocer esto nos pusimos en contacto con la gente de Banana Leaks, los conocemos, no vamos a decir sus nombres porque ellos nos han pedido que los mantengamos en reserva, y les solicitamos que uno de sus representantes haga una declaración para nuestro programa de radio.
Estaba todo preparado y ayer hacen un nuevo intento para crear su página web, la vuelven a subir y se las volvieron a tumbar. Es decir, estamos hablando de la segunda hackeada contra la página de Banana Leaks. Esto nos lo fuerza a los miembros de Banana Leaks, me llaman por teléfono y me dicen que no va a hablar directamente un representante de ellos, sino un gran amigo de Banana Leaks, Santiago Villa. Ustedes lo recordarán a Santiago porque es el director del documental Rafael Correa, Retrato de un Padre de la Patria. Banana Leaks le ha pedido a Santiago que sea él el que actúe como vocero de su grupo. Prefieren, la persona que iba a dar su nombre ha preferido esperar todavía, van a seguir ellos como una organización clandestina, como una organización que no da su nombre por razones de seguridad. Lo comprendemos perfectamente y no le vemos ninguna objeción en la medida en que no se reservan la obligación de dar una explicación al público, ya que han nombrado a un vocero, en este caso Santiago, para que dé su opinión. A Santiago lo llamamos a París, porque está precisamente en este momento en Europa. Él continúa las investigaciones que viene realizando Wikileaks, Banana Leaks, no me confundamos la mostaza con la mayonesa, y le piden a Santiago, entonces él habla desde París. Lo llamamos por teléfono y esto fue lo que nos dijo. Santiago, cuéntanos, ¿cuál es la historia detrás de todo esto? ¿Por qué tumbaron Banana Leaks? ¿Cómo lo pudieron hacer? Gracias, Emilio. Bueno, quería aclarar que la página no estaba a nombre mío. Yo he estado colaborando con la página y precisamente he recibido noticias de las personas que han estado diseñándola. Y me han dicho, por lo que he estado colaborando con ellos, yo les envié una crónica y colgué allí mi documental. Me han dicho que hubo dos ataques. El primero fue hecho cuando se colgó el documental, y ese ataque fue como habían sido los que habían hecho contra YouTube, que fue una denuncia por el uso del documental de imágenes de Ecuador TV, que está pues amparada por la ley, ese uso. Y nosotros respondimos con abogados. Hasta ahí llegó el asunto. Luego, cuando Banana Leaks publicó el tema de las cuentas que tenía Rafael Correa, que no había declarado, a las pocas horas, creo que fue en cuestión de menos de 6 horas, la página ya había caído, y han investigado y han visto, o sea, se han dado cuenta de que fue el ataque de un hacker. O sea, la página fue hackeada y fuera de eso el servidor desmontó la página. Hay un dato que me parece interesante que también me han comunicado, y es que una cuenta de Twitter que se llama Lola Cienfuegos, y que dice que hay una persona detrás de la página, que es un señor Castillo. Un señor Castillo, pues él estuvo participando en el diseño de la página, pero no en la investigación, y esa información no se podría obtener si la página no hubiera sido hackeada de forma ilegal. Entonces Lola Cienfuegos, a través de ese tweet, da información que solamente habría podido obtener a través de hackeos, y la dirección IP de este nombre de Twitter coincide exactamente con la dirección IP que ha utilizado Fernando Alvarado en su cuenta de Twitter. Es lo que también me han dicho desde Banana Leaks. Entonces, Santiago, lo que tendríamos es que se trata de una represalia luego de la publicación de un reportaje sobre cuentas bancarias del presidente Rafael Correa. ¿Cuál era el punto central de ese reportaje? El punto central era que había dos cuentas que no había reportado en la dirección de impuestos, y que se estaban haciendo movimientos
menores hasta que se empezaron a hacer, hasta que se hicieron unos movimientos mayores a $300.000, que la triangulación es hacida desde un banco alemán y la transferencia iba a la cuenta de, es lo que dice la denuncia que estaba colgada en la página, pero que afortunadamente algunos lectores han rescatado. ¿Podremos seguir a Banana Leaks en el futuro en otra página, Santiago? ¿Podrán salir adelante de este impasse? Sí, yo creo que hay muchos lugares donde se puede montar esa página. Es que este tipo de censuras son absurdas. Yo la he dicho en otras, comentándolo con otras personas, que finalmente esta estrategia es como pegarse un tiro en el pie. De hecho, la crónica que colgué en Banana Leaks se titula así, porque hoy en día, en pleno siglo XXI, es muy difícil callar ese tipo de cosas. El documental finalmente salió, ya ha salido y ha sido visto muchísimas más veces, quizás del que hubiera sido visto si nunca hubiera sido objeto de censura. Entonces la censura lo único que hace es valorizar el producto, y además ellos mismos están confirmando la veracidad de la información al intentar callarla. Santiago, entiendo que ustedes están preocupados por la seguridad de los miembros del equipo de Banana Leaks, al punto de que se mantienen todos en reserva y te piden a ti que seas su vocero. Veo muchas medidas de seguridad acá. Sí, ellos me han autorizado, digamos, a hablar en nombre de ellos. Lo que yo diga con respecto a Banana Leaks es directamente lo que ellos me han comentado, y no puedo pues decir mucho más allá de eso, porque pues, yo ni siquiera me he reunido personalmente con las personas desde que inició la página. Yo simplemente les mandé información vía internet. Entonces, si doy información limitada es también por eso, porque no estoy en el equipo de investigación. Lo comprendemos perfectamente, Santiago. Después de tumbarles la página, les hackean. Antes prohibieron, suspendieron y tumbaron tu documental. Es toda una arremetida y comprendemos perfectamente. Transmítele a la gente de Wikileaks nuestros deseos de que ojalá estén lo más pronto de nuevo en el aire. Santiago, por favor. Gracias. Un abrazo. Igualmente. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Constato al escuchar la entrevista que le hacíamos a Santiago Villa que sigo confundiendo varias veces a Banana Leaks con Wikileaks. Le pido disculpas a los principales de Banana Leaks. Es el defecto de una persona que todavía no se acostumbra a estos nombres de la nueva etapa de Internet. Lo que dice Santiago me parece que es absolutamente cierto. El hecho de que el gobierno arremeta de esta manera contra la página va a dar como resultado, sí, por una parte va a haber miedo, por una parte va a haber temor. Eso es lo que quieren conseguir. Quieren amenazar y hacerle pensar al tuitero o a la persona que hace resistencia en Internet, bueno, si a esta gente que tiene un poco de experiencia la pueden tumbar, a mí, ¿qué me pueden hacer? Eso es sin duda que lo van a conseguir, y es el aspecto, si ustedes quieren, negativo de estos golpes que nos da el gobierno. Pero el aspecto positivo es que va a ser que Banana Leaks, ahora la dije bien, no me equivoqué en el nombre, que Banana Leaks se va a volver más famosa que nunca. Ocurrió con el documental de Santiago Villa. No lo permitieron que se lo pase en un canal de televisión de Miami. Lo tumbaron de la página de YouTube que yo manejo. Lo tumbaron de todas las páginas de YouTube donde estaba el documental. Y hoy es el documental que más se ha visto en la historia del Ecuador, probablemente. El resultado de esta persecución es que se fortalece las denuncias, porque se multiplican y se las escucha más que otras ocasiones.
y por cada una de estas denuncias cae Correa en las encuestas. Cada uno de estos escándalos hace que se debilite más el gobierno. Les recomiendo un reportaje extraordinario que publica esta semana la revista Vanguardia. Les tengo que ofrecer disculpas no darles el link, pero entiendo que Vanguardia solamente se distribuye por suscripción y entonces no hay acceso aparentemente al reportaje directo. Hay una versión en otra página, pero le quería pedir una opinión sobre esto a alguien que conoce del tema. Marlon Puertas, estás con Emilio Palacio hablándote desde Miami. Hola Emilio, ¿cómo estás? Para los radioescuchas seguramente es innecesario presentar a Marlon. Marlon es uno de los periodistas más valientes del Ecuador. No ha tenido nunca dudas en decir su opinión frontalmente. Marlon, me vas a permitir que lea 2 líneas de un artículo que publicaste el 3 de marzo del 2012. Escribió Marlon cuando Rafael Correa nos perdonó al universo y a Emilio Palacio. El perdón tiene valor dependiendo de quién lo conceda. Un criminal puede perdonar la vida de su víctima, a la que sometió con un arma, a la fuerza, rompiéndole los dientes y quebrándole los huesos. Pero no lo mata, le ha robado hasta el último centavo, lo ha humillado hasta el extremo, ha intentado exprimirle su dignidad y cuando solo se espera el instante definitivo del tiro de gracia, resulta que lo perdona y le concede el milagro de volver a nacer. La víctima, cree ese delincuente, debería estar agradecida. El delincuente finalmente se cree un buen tipo, que roba pero no mata, masacra pero no elimina. Como digo, un periodista valiente que ha venido combatiendo a este gobierno a la altura y que seguramente nos podrá decir si este esfuerzo ha servido algo, porque decía yo, Marlon, hace un instante que vemos que el gobierno de Correa se debilita considerablemente, que la fortaleza del régimen ya no es la misma. Vanguardia publica un artículo que yo estaba recomendando que se titula "Se desinfla la campaña de Rafael Correa". ¿Tú cómo ves la situación política? ¿Cómo auscultas el ambiente, Marlon? Bueno, Emilio, realmente el gobierno de Rafael Correa en estos días, en estas últimas semanas en realidad diría, ha sufrido golpes fuertes, en el área en donde es más sensible, en donde cree tener todavía un punto a su favor, como es en el área de la integridad, de la honestidad. Todavía vemos propagandas del gobierno hace poco que decían los honestos somos más, y justo pues en esa área sensible ha recibido golpes tremendos, como lo es el caso de Pedro Delgado, ¿no? Como es el escándalo de que su propio binomio Jorge Glass ahora está cuestionado por su tesis con la que se graduó de ingeniero en la Escuela Politécnica del Litoral. Y así por el estilo, son golpes que se van acumulando y que obviamente van haciendo mella en la imagen de un gobierno que nunca se ha defendido de que no es prepotente. Eso más bien a veces veo yo que lo utilizan casi como un punto a su favor. Pero en el otro no, pues en el otro siempre dicen que tienen las manos limpias y resulta que estas son manchas bien fuertes de grasa que no se sale tan fácilmente de las manos. Y en efecto pues debilitan al gobierno, pero la pregunta que yo me planteo ahora en estos momentos acá en el país es quién se está aprovechando de esa debilidad y quién está sumando en el momento en que al gobierno se le restan votos. Marlon, toquemos ese punto en un instante. Primero quisiera que me digas si este debilitamiento político que tú lo ves implicaría también un debilitamiento electoral, se reflejaría de alguna manera en una intención de voto más insegura o incluso negativa para Correa, o es simplemente un debilitamiento en general. Debería traducirse así, Emilio. Estamos hablando de más del 30% del electorado que aún sigue indeciso. Y yo pienso que están indecisos porque justamente es gente que no quiere darle el voto a Rafael Correa.
por estas y muchas otras razones. O sea, es gente que se ha dado cuenta que el gobierno tiene sus puntos flacos, tiene sus debilidades y no quieren votar por Rafael Correa. Pero no necesariamente esa gente vaya a votar por otro, y te explico. O sea, en este momento es clave que los otros candidatos justamente saquen a relucir sus fortalezas, si es que las tienen, para captar ese voto indeciso. Este es el momento clave, quedan pocos días, algo más de 20 días, para que justamente esos candidatos saquen provecho de del momento débil del gobierno y puedan captar esos votos, ¿no? Entonces, debería ser así, debería esa gente escoger otra opción, y es un porcentaje muy considerable del electorado, estamos hablando más del 30%, que pueden cambiar mucho las cosas, pero en cambio no sé si eso se traducirá así finalmente en el momento en que la gente vaya a depositar su voto, porque también hay el porcentaje de ciudadanos que a veces recurren al refrán de que, bueno, mejor es malo conocido que bueno por conocer. Puede pasar también, puede ocurrir eso también, Emilio. Marlon, en tus artículos yo he sentido que publicas en el diario Hoy, yo he sentido que tú eres un crítico muy duro de la oposición, y no sé si cuando estás hablando de ese ciudadano que no siente ganas de votar por nadie, en realidad te incluyes tú en ese grupo. ¿Qué hay al respecto, Marlon? ¿De verdad ves a una oposición tan negativa con respecto al momento actual? Totalmente, claro. Cuando yo escribo eso, hablo de mí, por supuesto, y también de lo que siento con la gente con la que estoy en contacto permanentemente por mi trabajo. Sí, es la impresión que tengo. Creo que la oposición no tiene un liderazgo claro, no tiene una ruta definida, ha pecado de muchos defectos, como por ejemplo el individualismo, el egoísmo político, el renunciar a las alianzas, a la unión, en fin, o sea, una serie de errores, creo yo, que los está trayendo mal, y hasta estas alturas de la campaña no veo en realidad ese candidato fuerte que pueda captar lo que estoy hablando hace un momento, el desencanto que existe de un porcentaje importante de la población con el gobierno de Rafael Correa. Esa gente finalmente yo creo que está poniendo en la balanza muchas cosas, ¿no? Toda la propaganda del gobierno que reflejan ciertas obras que ha hecho, y otro tanto obviamente una gran dosis de exageración de lo que se ha hecho, y en cambio los puntos negativos. Esa gente que está poniendo en la balanza debería tener del otro lado unas propuestas mucho más fuertes políticamente hablando. O sea, no creo que alcance lo que está haciendo en estos momentos los candidatos de la oposición. Y hablo, por ejemplo, de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso no es un mal hombre, no es un hombre con antecedentes negativos como lo quieren pintar, pero el problema que tiene Guillermo Lasso es que es un banquero, y eso en Ecuador todavía sigue siendo casi una mala palabra, y políticamente eso debió haberse evaluado desde el principio. Romper con todo eso que significa ser banquero en el Ecuador y aspirar a la presidencia de la República es un peso que no sé si finalmente Guillermo Lasso lo vaya a poder cargar durante toda la campaña y salir triunfante de eso, ¿no? El resto de candidatos, pues, Marlon, estoy hablando con un hombre cuya valentía ya demostré al leer un texto que tú publicaste cuando el dictador nos perdonó al universo y a mí. Y precisamente por eso tengo que escuchar con profundo respeto tus palabras, y con el mismo respeto decirte que yo discrepo. No sé qué tiene de malo ser banquero. Si el país lo ve de esa manera, ¿no crees que es nuestra tarea hacerle ver al país que está equivocado? Si la oposición no es la mejor del mundo, ¿no es nuestra obligación decirle al país que uno pelea con las armas que tiene a la mano, y contra esta dictadura tenemos que luchar con la oposición que tenemos a la mano, que con todos los defectos y con todas las limitaciones que sea, se está enfrentando a un gobierno? No es fácil ser candidato a la presidencia, no es un juego, quizás en otras épocas lo era, quizás era una diversión que compraban los niños que tenían dinero.
ahora se ponen en riesgo muchas cosas. ¿No crees que está siendo muy negativo, Marlon? Esto con el respeto que previamente expresé hacia tu valentía como periodista. Claro que sí, Emilio, no niego, ¿no? Un poco el pesimismo que cargo, porque mis expectativas eran mucho mayores de lo que esperaba de esta campaña y sobre todo de los candidatos de la oposición. En cierta forma estoy frustrado, tengo una frustración interna ahí que la expreso en estos momentos porque esperaba, como te digo, un mejor aprovechamiento de la situación, justamente de las denuncias que ha hecho la prensa, básicamente, de todos los pecados de esta revolución correísta. Entonces alguien debió capitalizar eso, alguien debió sacar provecho, alguien debió aportar incluso algo más. Yo en una reunión que tuve hace poco conversaba también con otros periodistas y con ciertos dirigentes que los candidatos también debieron poner de su parte. Y me refiero, por ejemplo, una fiscalización también de parte de la inmensa obra pública que dice el gobierno que ha hecho y del consiguiente gasto histórico público que ha llevado adelante. ¿Quién se ha dedicado, digo yo, en la asamblea, en la que casi todos los movimientos tienen representantes, a fiscalizar ese tipo de gastos? ¿Y quién ha presentado cifras concretas y reales de lo que ha ocurrido aquí en el país? Si hay o no mal gasto del dinero público. Entonces, ese tipo de información que debió haber salido en esta campaña, no la vemos por ningún lado. Entonces, sí, o sea, está bien con lo que tú planteas también, que hay que dar obviamente espacio para que se sepa la verdad. Y yo estoy diciéndolo de entrada, que yo no veo nada de malo en que Guillermo Lasso haya optado por la candidatura a la presidencia de la República. Es su legítimo derecho y tiene una hoja de vida en ese sentido que lo ampara. El problema, yo estoy diciendo ya a la luz de los resultados, a la luz del día a día, a la luz de la calle en la que camino bastante, cuál es la percepción que existe entre la gente. Y que mucha gente dirá, sí, bueno, Guillermo Lasso es un buen tipo, pero es banquero. Y eso, Emilio, lo que te digo, eso se mantiene. Eso se mantiene porque desgraciadamente el tiempo que ha pasado desde la crisis bancaria no es tanto, la gente lo tiene en la memoria, y claro, este gobierno también se encargó de ensuciar el asunto, agravarlo más con su campaña y traerlo de nuevo a la memoria. Es un tema delicado, obviamente, no quisiera que fuese así, pero es la realidad que yo percibo en las calles, Emilio. Interesante la discusión, Marlon. Veo que coincidimos en que Correa se debilita, en que pierde espacio político, y surge en estos momentos un debate que creo que tú y yo lo que estamos es haciendo, reflejando lo que se está discutiendo en muchas oficinas, en muchos centros de trabajo, en muchas casas, hogares del Ecuador. Hay una alternativa, es decir, se cierra el periodo de la euforia correísta, se desinfla el globo correísta, como dice la revista Vanguardia, cae en las encuestas, como yo lo revelé recientemente, pero se fortalece la oposición, tenemos una oposición, y eso es lo que tenemos que discutir en estas pocas días que faltan para las elecciones. Te agradezco mucho tu intervención, Marlon. Quizás algún comentario adicional que quieras añadir. Emilio, sí, lo último que quería decir era que en realidad también el otro punto importante es que la apatía es evidente acá por las elecciones, ¿no? Ahí veo que los ciudadanos no tienen el interés, o a veces incluso que a veces he notado el entusiasmo cuando estamos cerca de unas elecciones. Faltan pocos días ya para prácticamente ir a las urnas, y todo lo que vemos, toda la parafernalia y los shows y las imágenes que nos transmiten son fabricadas, Emilio. Eso debemos estar conscientes. Son fabricadas por los propios candidatos, por los propios políticos y mucho más por el candidato presidente. Entonces el ciudadano común, yo lo veo bastante apático, lo veo con un desinterés profundo en el tema de las elecciones, y eso también debe ser un punto a analizar por parte de los candidatos y tratar de remediar la situación. Estamos a 20 días que pueden ser decisivos en el momento ya de tomar una decisión. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet.
No puedo solo respetar a Marlon, tengo que además estarle agradecido, siempre lo estaré por ese artículo que escribió en ese momento, como muchas otras personas que se solidarizaron con nosotros, pero tengo que expresar claramente, abiertamente, eso es democracia, mi discrepancia absoluta. El obrero, este gobierno dice representar a los obreros, se dice socialista. El obrero, cuando tiene que hacer un trabajo, lo hace con las herramientas que tiene a la mano, no pospone la tarea, no busca de pretexto, no, este no es el mejor martillo, no, esta no es la mejor llave de tuercas, lo hace con las herramientas que tiene a la mano. En Ecuador hay candidatos, hay una oposición, hay denuncias, y la prueba más palpable de que eso ocurre es que el gobierno los persigue. A la esposa de Galo Lara le han hecho un daño indecible. A Enrique Herrería lo han perseguido como pocas veces se ha hecho en la historia del Ecuador. A Lucio Gutiérrez, a Guillermo Lasso le hacen una campaña sucia que no tiene explicación si no fuera porque están creciendo en las encuestas. El día de hoy se realizó en Guayaquil un encuentro de las 18 organizaciones políticas que respaldan a Guillermo Lasso en esta campaña electoral. Pronunció un discurso que vale la pena comentarlo, que creo que es una respuesta contundente y categórica a mi amigo, al que respeto, al que le estoy siempre agradecido, Marlon Puerta. Escuchemos lo que dijo, fragmentos del discurso de Guillermo Lasso hoy día. Allá están los que dicen haber creado medios públicos, pero que en realidad son medios del gobierno que se los utiliza en la campaña electoral de manera ilegal, injusta, creando una inequidad con el resto de candidatos. Y aquí estamos, lo que vamos a reformar esta ley de propiedad de los medios públicos para que sean de la Asamblea, del gobierno y de ustedes, de la sociedad civil, para que libremente se escoja un consejo editorial y no sea un funcionario del gobierno el que defina la línea editorial para atacar a los oponentes del gobierno, a los que pensamos diferentes a las propuestas del actual gobierno. Estos estamos aquí, los demócratas, allá están los totalitarios. Aquí estamos los que respetamos la libertad de un joven ecuatoriano para estudiar lo que ellos quieran estudiar en la universidad. Y que no me vengan a decir que no es cierto lo que yo estoy afirmando. Pues que se lo pregunten a los propios jóvenes en cada esquina, en cada barrio del Ecuador, que se lo pregunten a los padres de familia en cada esquina, en cada barrio del Ecuador, cuando dicen no nos dan opciones, no nos permiten el ingreso a la universidad y además tampoco tenemos empleo. ¿Qué es lo que quieren de la juventud ecuatoriana entonces? Ni empleo, ni educación. Eso es lo que nosotros les vamos a dar, educación de calidad y empleo de calidad en el Ecuador. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. No vengan con el cuento de que no están poniendo límites a la libertad de los jóvenes, cuando ellos mismos declaran que van a eliminar más de 3.640 carreras universitarias. ¿Y qué pasa con aquel joven que quiere estudiar una de las 3.640 que quieren eliminar? Le están coartando su libertad. Eso es lo que ellos quieren, planificar no solo la vida del Estado, de la sociedad, ahora hasta de los jóvenes ecuatorianos. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Por eso vamos a ganar las elecciones. Y no tiene nada de nuevo esta revolución. Simplemente es el mismo modelo de desarrollo de la dictadura
de la década de los 70 del siglo pasado. Ellos también se llamaban revolucionarios como los actuales. Y ya vimos lo que luego pasó, la gran crisis de la década perdida de los años 80. Por eso yo llamo la atención a los ecuatorianos y les digo, reaccionemos. No podemos seguir viviendo exclusivamente del alto precio del petróleo ni del endeudamiento chino. Tenemos que introducir un nuevo elemento que diversifique la economía ecuatoriana, que apoye a los agricultores, que apoye a los industriales, que apoye a los ganaderos, que apoye a los artesanos, que apoye al microempresario, que apoye al pequeño empresario, que apoye al gran empresario, que apoye a todo el sector productivo del Ecuador con menos impuestos, no con más impuestos. Está pronto por llegar ese Ecuador de oportunidades. Yo lo siento venir, yo lo siento cerca, ese Ecuador de instituciones, ese Ecuador democrático, ese Ecuador próspero, ese Ecuador de oportunidades, ese Ecuador de esperanza. El 17 de febrero próximo tendremos la oportunidad de votar por el cambio, para que triunfe la esperanza sobre el miedo, la tolerancia sobre la prepotencia, la democracia sobre el totalitarismo, la prosperidad sobre la pobreza, la libertad sobre los excesos de controles. A votar por los candidatos de Creo, a votar por la esperanza en el Ecuador, a votar por las listas 21, a votar por esta gran alianza de Unidos por el Ecuador, a votar por esperanza, queridos amigos. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Que Dios bendiga al Ecuador. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva los ecuatorianos! Un abrazo para todos. Veo aquí un giro en la campaña electoral, un giro de 180 grados. Veo una confrontación de un candidato valiente contra la dictadura. Veo que no es cierto que no tengamos oposición política. La oposición política existe, así como existe la resistencia. La oposición política es la que hacen los partidos y los candidatos. La resistencia es la que hacemos los ciudadanos. En el discurso de Guillermo Lasso de hoy en la mañana, yo veo a un líder que cuando llegue al poder, seguramente, si es que llega, nos enfrentaremos en democracia. Así es este sistema político que hemos escogido y al que deseamos. El presidente, quien quiera que sea, siempre hará cosas que no nos gusten. Sea banquero, sea militar retirado, sea economista o de la profesión o del ámbito que venga. Lo importante es poder discutir con él, es poder hablar con él. Tenemos una oposición que ha aceptado ese desafío. Yo estoy seguro de que Lucio Gutiérrez me enviará, le voy a pedir a su equipo de propaganda que me envíe un discurso parecido. Porque hay dos candidaturas que estamos... Me van a decir que estoy haciendo campaña electoral. Les contesto, sí, estoy haciendo campaña electoral. Estoy haciendo campaña electoral porque veo como Marlon, como la revista Vanguardia, que Correa cae en las encuestas. Pero veo también que hay alternativas. No es solamente una cara de la medalla, no es solamente el debilitamiento de la dictadura, es que también hay el surgimiento de una oposición y de una resistencia. Existe la resistencia. Banana Leaks la toman porque hace resistencia, porque les duele lo que publica Banana Leaks, porque les da en el riñón donde está el dinero, donde está la plata, los $600,000 que Correa le sacó al Banco del Pacífico, transferidos a Europa. Permitió eso, que se revele la existencia de cuentas que nadie puede tener acceso, a las que nadie puede ver, dice Carlos Marx Carrasco comentando el reportaje de Banana Leaks, que es un sacrilegio investigar las cuentas del presidente porque el país lo conoce, comillas, de cabo a rabo.
el señor Carlos Mar Carrasco generaliza innecesariamente. Yo no conozco esos lugares que él está mencionando. Al presidente hay que investigarlo, hay que investigar sus cuentas, lo dice la resistencia existe. Y existe una oposición, candidatos serios. Un banquero, Guillermo Lasso. Hasta ahora nadie me ha explicado qué tiene de malo ser banquero. Seguramente los que creen que ser banquero está mal deberían sacar su dinero del banco y llevárselo al Pacific National Bank, que está a punto de liquidar, porque ese banco lo maneja Rafael Correa. Que pongan allí la plata, que se sientan tranquilos y seguros. Lucio Gutiérrez, un coronel retirado, un expresidente de la República. Ambos han cometido errores, ambos tienen debilidades, pero ambos son miembros de la oposición, miembros activos de esa oposición, y con el discurso de hoy de Lucio y el de Guillermo Lasso, y el que estoy seguro que me va a enviar Lucio, y que lo retransmitiremos también por aquí, porque estamos haciendo campaña electoral, estamos corroborando que no solo se deteriora la dictadura, sino que la oposición se fortalece a luces vistas y nos ofrece una alternativa. Resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. La campaña de la resistencia se desarrolla en varios frentes. Esta semana publiqué en mi boletín que distribuyo por correo electrónico, newsletter, le llaman aquí en Estados Unidos a ese tipo de sistema, publiqué un artículo de una de las tuiteras que más vuelve loco a Fernando Alvarado, Basoledispa, en la que ella reflexiona sobre lo difícil que es pelear, lo difícil que es luchar. Hoy quiero hablar con alguien más sobre cómo se lucha, cómo lucha la resistencia. Lo vamos a llamar por teléfono en este instante. No vamos a decir su nombre. Se mantienen en el anonimato, como muchos miembros de la resistencia, como los miembros de Banana Leaks. Buenas tardes. Estoy hablando con el profesor Oax, si es que así se llama. Con el mismo. Habla usted con Emilio Palacio, que lo saluda desde Miami, profesor. Un saludo para usted, don Emilio. Buenas tardes. Estamos al aire, nos escuchan los escuchas de Radio Next, y lo primero que se me ocurre es preguntarle de dónde salió este nombre. ¿Qué significa profesor Oax? ¿Se pronuncia así? ¿Estoy correcto? Ajá, sí, así mismo es. ¿Qué significa? Es el equivalente celta del dios Janus, el dios de los dos rostros, que era capaz de ver al pasado y al futuro. Los antiguos celtas celebraban en el Año Nuevo, ¿sí?, con Hoax, el dios que podía ver al pasado y al futuro. El pasado creo que lo conocemos bastante bien, y el pasado reciente sobre todo, que no es muy agradable. Este nombre implica que está usted buscando un futuro, ¿y cómo lo ve? ¿Positivo para el Ecuador? ¿Cómo veo el futuro? No me gusta el futuro que estoy viendo, don Emilio. No me gusta. No me gusta el saber que tengo que ocultar mi rostro y mi identidad, ¿no? Porque tengo una familia que defender. ¿Sí? No soy el único. Podría darle varios ejemplos de gente que ha opinado, a la cual se le ha presionado para salir del Twitter, o que dejen de opinar, o que cierren sus blogs. Inclusive tengo un par de amigos a los cuales fueron a la empresa a la que trabajan a fastidiarles para que los echen por haber opinado. Desafortunadamente yo tengo mis hijos y todavía tengo que ver por ellos. Es por eso que tengo que ocultar. No es por miedo, lo hago por ellos. Profesor, a través de la voz
porque usted y yo no nos conocemos, nunca nos hemos visto, le enviamos un mensaje a través de Twitter y usted nos envió un teléfono que por supuesto mantendremos absolutamente en reserva, pero nunca nos hemos visto. A través de la voz interpreto que usted es una persona como de mi edad casi, es decir, ya no somos jovencitos, tengo la impresión. ¿Cómo así se metió en esto? ¿Por qué no le cedemos nosotros el paso a los jóvenes? Porque, don Emilio, mi abuelo decía siempre que el diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Sí? Uno también está al día, uno también tiene esa experiencia, en mi caso, como usted dice, mi edad es muy cercana a la suya, de haber pasado por dictaduras y por gobiernos militares, de haber sido correteado en la calle por la policía y el ejército, ¿sí? Y conocemos muy de cerca la historia, porque a nosotros hay cosas como el gobierno de Rodríguez Lara, el triunvirato, Roldós, Febres Cordero, Borja, que a nosotros no nos han contado, nosotros lo vivimos. Entonces, tenemos ese acervo de conocimiento que a nosotros nos permite ver el futuro, ¿no? Utilizando las lecciones del pasado, de este pasado reciente que nosotros hemos vivido. Y este esfuerzo que usted realiza a nuestra edad de gratuitamente, corriendo riesgo, combatir a una dictadura y tratar de motivar incluso a los más jóvenes que nosotros, ¿usted encuentra el resultado? ¿Es optimista? ¿Siente que hay un cambio en la situación en el país, que la gente empieza a escuchar? Afortunadamente sí. No son muchos, pero poco a poco se va expandiendo. Don Emilio, no hay edad para defender la libertad. No hay edad para defender el derecho de ser uno mismo. No hay edad para defender el derecho de decidir por uno mismo, sin esperar a que un Estado niñera decida por nosotros lo que nos conviene o no nos conviene. Nosotros, como personas pensantes, como personas maduras, adultas, sabremos decidir nuestro futuro. Recuerdo que yo una vez publiqué un comentario que me valió cientos de injurias, en el que decía que mi propio Dios a mí me dio libre albedrío para decidir, y que nadie puede estar por encima de mis propias decisiones, ni siquiera Dios. Yo un día tendré que enfrentarme con Él, ¿sí? Y explicarle cuándo abusé de mi libre albedrío, pero se lo explicaré a Él, al único ser al que yo me le pongo de rodillas, porque todos los demás son seres humanos como yo, y ante ellos siempre de pie, don Emilio. Ha sido un gusto escuchar sus palabras, profesor, y las tomamos como un aliento para nuestro trabajo. Quizás alguna cosa que quiera decir para despedirse. Pues nada, don Emilio, que para mí ha sido un honor hablar con usted, hacer conocer mi pensamiento, y que confía en que los ecuatorianos, por eso estoy enviando en Twitter cada cierto tiempo mensajes pidiendo a los ecuatorianos que pensemos, que los ecuatorianos decidamos por fin acabar con esto que está coartando nuestra libertad y matando nuestra iniciativa. Espero que reflexionemos, ya dejemos de vivir de caridad y seamos lo que somos por nosotros mismos. Gracias, profesor. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero unos minutos sí. Sin embargo, nos dicen nuevamente que tenemos que interrumpir el programa. Parece que vamos a dar paso a una cadena, no sé de qué se trata, a ver, escuchemos.
Para dar paso a una cadena ordenada por el Gobierno Nacional. Patria, tierra sagrada, de honor y de hidalguía. ¿Cómo este majadero, Emilio Palacio? Lo tengo que hacer sacar porque con ese majadero no se podía continuar dialogando. Lo manejo un envenenado porque no puede ocultar su odio por mí, que lo voté, me odia desde que era ministro de Economía. Lo voté por majadero de una cadena radial. Este tipo no puede ocultar su odio contra mí. Ya no lean esta porquería de diario, no sirve para nada. Peor, ahí escribe Emilio Palacio, ese hombre escribe solo veneno, ¿no? Vamos a ver cuánto da Emilio Palacio, que es el que dirige toda esta campaña contra nosotros, que inclusive comparte el color de sangre con los tiburones, ¿no? Es decir, negra, ¿verdad? Pero tengo que confesar que personas como Emilio Palacio ni a bestias salvajes llegan, a lo sumo llegan a bichitos fastidiosos, ¿eh? A un escritor necio, a mi querido amigo Emilito Palacio, que no se pierde uno solo de estos informes, ¿ah? Porque yo nunca leo las porquerías que escriben. Me llevan ventaja Leoncito Roldó y Emilito Palacio, ¿eh? Porque ellos escuchan todo lo que digo y yo nunca leo las basuras que escriben. Vea, yo este señor Emilio Palacio conocí en su existencia en el 2005, cuando como ministro de Economía sacó un editorial Bocazas, que yo tuve que decir al presidente Palacio, que es el hermano, no el presidente, no le respondo, son en consideración que es su hermano. Este señor me tendrá que responder algún día. Estaba jugando con fuego. Que venga a decírmelo de hombre a hombre, pues parece si se atreve. Un pobre cobarde. Algún día tendrá que responder por eso. Algún día me lo encontraré en la calle. Una producción del Departamento de Investigación de Radio Pública de Ecuador. La revolución ciudadana está en marcha. La patria ya es de todos. Bueno, esto es un atentado a la libertad de expresión, que nos interrumpan de esta manera. Desde Quito, Ecuador, vienen y simplemente se meten en las ondas hertzianas de internet, que no son hertzianas, pero que son ondas, y no nos permiten expresarnos, ¿no? Para que el país conozca, en cambio, la tremenda preocupación de Rafael Correa por Emilio Palacio, una persona que salió del Ecuador hace más de 1 año y medio, que no tiene acceso al público ecuatoriano sino a través de estos mecanismos, a través de un boletín que envío por internet, a través de algún mensaje que ocasionalmente puedo hacer llegar a mis conciudadanos, y que aún así, 1 año y medio después, es objeto de una campaña en estos días por los medios de comunicación en Ecuador, donde se ha dicho de mí de todo. Quiero agradecerle a todos los que me han escrito en estos días, en estos 2-3 días últimos, desde que los canales de televisión del Estado dedicaron una nueva campaña contra Emilio Palacio, acusándolo de inmoralidades. Quiero agradecerle a todos los que me han escrito, me han hecho emocionar, he sentido la solidaridad de ustedes, he tratado de contestarles a todos, algunos los he olvidado. Quiero decirles que me han dado valor, quiero decirles que me han dado fuerza, porque es increíble, ¿cierto? Dan ganas de reír por una parte, que 1 año y medio después de estar en el exilio, el gobierno ecuatoriano todavía tenga que dedicar recursos para traducir al francés y al inglés los reportajes contra Emilio Palacio. Los distribuyen por internet traducidos a otros idiomas. ¿Habrá alguien en París al que le interese lo que haga este pobre periodista aislado en Miami? No tengo ni siquiera un amigo en París. Al inglés no, tengo muchos amigos en varios países de habla inglesa, pero no creo que les interese todos los reportajes que están dedicando a mí. Pero es lo que decíamos de Santiago Villa, de su documental, es lo que decíamos de Banana Leaks, que la tumbaron. Cada uno de estos golpes, en el fondo, lo que hace es que resurja más fuerte la resistencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo se extendió por Europa, nadie esperaba que el nazismo caiga y se termine al día siguiente. Todos sabían que iba a ser una pelea a largo plazo,
más a largo plazo de la que va a ser la nuestra, por si acaso. Yo soy muy optimista de los resultados en Ecuador. Pero incluso en aquellos días negros para Europa, lo que fortalecía el ánimo de los ciudadanos libres y democráticos de Europa era saber que existía una resistencia que seguía peleando. Y lo que más rabia le causaba a los nazis era cualquier hoja volante, cualquier acto de propaganda, cualquier demostración de que le sirviese a los ciudadanos que resistían para saber que la resistencia existe. Correa sabe que la resistencia existe, sabe que estamos en radio, sabe que enviamos nuestros mensajes por internet, sabe que existe Banana Leaks, sabe que está Santiago Villa, y todo eso explica las campañas de descrédito que hacen en nuestra contra, y explican también, ese es el lado bueno de lo que estamos comentando, los decenas de mensajes que he recibido de solidaridad y que agradezco profundamente. Ha sido todo por hoy. Esto fue La Voz de la Resistencia Ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Desde Miami. Escúchanos todos los martes y jueves a las 2 de la tarde, hora de Miami, por radionex.com. Usted está en sintonía de radionex.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. Rich girl, and you're gone too far, 'cause you know it don't matter.